El siguiente video tiene resumido inmunidad de mucosas, pero donde nos centraremos únicamente en GALT, que es la más estudiada y la más importante. Toda la teoría del video se sacó del libro Inmunobiológica de Haneway e Introducción a la Inmunología Humana de Feinberg y M. Sé que va a durar muchos minutos, pero es un resumen que está sacado de un libro, por lo que no van a tener problemas a la hora de utilizarlo en un examen, y es un resumen que presenta un audio, por lo que van a poder escucharlo cuando quieran. Inmunidad de mucosas. El conjunto de linfocitos y estructuras linfoides presentes en las mucosas recibe el nombre de MALT, tejido linfoide asociado a las mucosas. El MALT comprende diferentes sistemas y localizaciones, por lo que tiene múltiples clasificaciones: GALT, tejido linfoide asociado al tubo digestivo; BALT, tejido linfoide asociado al árbol bronquial; NALT, tejido linfoide asociado al tracto nasofaríngeo; tejido linfoide asociado a glándulas salivales y lagrimales; tejido linfoide asociado a los órganos genitourinarios; tejido linfoide asociado al oído interno. Pero nos centraremos en GALT, ya que es el más estudiado y el que más sirve para la clínica médica. Entre la mucosa digestiva y la respiratoria cubren una superficie de 400 metros cuadrados, lo que es equivalente a una cancha de tenis. Por lo que en cuestión de área de contacto es el que se enfrenta a una mayor variedad de antígenos y microorganismos que cualquier otra parte del cuerpo. Es por eso que en la GALT, tejido linfoide asociado al tubo digestivo, se encuentran entre el 70 al 80% de los linfocitos T y B. Cada bocado de comida ingresado al organismo viene con un cargamento de microorganismos, donde la mayoría de estos son destruidos por el ambiente ácido del estómago, pero una pequeña parte logra acceder al intestino, donde van a intentar contactar con las vellosidades intestinales. La mucosa intestinal va a estar conformada por vellosidades con criptas, la cual está tapizada por las células llamadas enterocitos, los cuales a su vez presentan microvellosidades. Todo esto incrementa el área de contacto para una mayor absorción de nutrientes, pero al mismo tiempo incrementa el área de entrada para posibles antígenos. Por debajo de estos enterocitos se encuentra la lámina propia, que es tejido conectivo más organizado. A su vez, en el interior de las vellosidades se encuentran vasos sanguíneos que se encargan del transporte de los nutrientes y vasos linfáticos que se encargan del transporte de las grasas. En esta lámina propia es donde se va a encontrar el tejido linfoide asociado al tubo digestivo, GALT. Es la primera barrera de defensa que impide el ingreso de microorganismos por la continuidad entre las células del epitelio que impiden el pasaje de agentes infecciosos. Dicha continuidad está conformada por una serie de uniones entre cada célula que son uniones estrechas, adherentes y desmosomas. Otro mecanismo de defensa es la descamación. El epitelio intestinal se renueva cada 5 días. Las células del epitelio intestinal están conformadas por células de globeto caliciformes. Producen mucinas, células de Pannes, producen péptidos antimicrobianos, lisocimas, lactoferrina, etc. Linfocitos TCD8 más intraepiteliales, célula M, enterocitos, principales células encargadas en la absorción de nutrientes. Los enterocitos se encuentran en mayor cantidad y son las principales células encargadas en la absorción de nutrientes. Estos enterocitos expresan RRP, que estimulan la producción de mucinas, péptidos antimicrobianos, defensinas, catelicidinas, lisocima y lactoferrina, y además quimiosinas y citocinas pro o antiinflamatorias. La permeabilidad entre estos enterocitos es variable. La permeabilidad del epitelio a los antígenos aumenta cuando hay citocinas inflamatorias, IFN-gamma, TNF-alfa. Estas citocinas producen el debilitamiento de las uniones estrechas. Citocinas antiinflamatorias como el TGF-beta y la IL-10 disminuyen la permeabilidad a los antígenos. Células de globeto caliciformes. Estas células se encargan de secretar mucinas, que son glicoproteínas que están llenas de hidratos de carbono, por lo que atraen agua y se vuelven muy pegajosas, formando un moco espeso. En este moco espeso es donde las bacterias se van a encontrar embebida, dificultando la interacción del microorganismo con la cara apical del epitelio intestinal. Células de Pannes. Las células de Pannes secretan y fabrican proteínas antimicrobianas defensinas, catelicidinas, lisocima y lactoferrina. La lactoferrina secuestra hierro, que es un nutriente esencial para algunos microorganismos.
Lisosima es una enzima que hidroliza el peptidoglicano de las bacterias, la microbiota o flora comensal. La microflora o flora comensal es el conjunto de microorganismos que normalmente se localizan en la piel y las mucosas, en donde se encuentran en concentraciones normales y no se consideran patógenas al menos que se modifique su localización o que se aumente su concentración. Beneficios inmunológicos: compiten por los nichos y por los nutrientes. Por ejemplo, existen algunas bacterias de la microflora que pueden sintetizar sustancias antimicrobianas, por lo que protegen al huésped de infecciones por microorganismos extraños. En caso que se encuentre ausente o disminuida, el huésped suele ser más propenso a desarrollar invasiones de patógenos. Mucosa intestinal síntesis. Entonces la mucosa intestinal tiene múltiples estrategias para evitar el ingreso del antígeno. Físicas: existe una continuidad entre las células del epitelio en conjunto con zonas de oclusión que impiden el pasaje de agentes infecciosos. Mecánicas: por descamación, el epitelio intestinal se renueva cada 5 días. Movimientos peristálticos del sistema digestivo generan un movimiento continuo disminuyendo el tiempo de contacto entre el agente infeccioso y la mucosa. Microbiológicas: la flora dificulta el crecimiento de bacterias patógenas por competencia del nicho ecológico. Químicas: moco producido por las células de Gablet que están intercaladas entre el epitelio intestinal. Estas producen moco, o también llamado mucina. Son glicoproteínas con viscosidad cuando se hidratan, evitando que los agentes infecciosos puedan adherirse con la superficie. Van a formar dos capas de moco, una externa que disminuye la adherencia al ser viscosa en conjunto con los movimientos peristálticos del intestino, va a disminuir el tiempo de contacto. Una interna mucho más viscosa que evita la adherencia de los agentes infecciosos, que le otorga una permeabilidad selectiva. Los plasmocitos van a secretar continuamente la higa secretoria, la cual actúa sobre los agentes infecciosos que logran ingresar a la capa interna del moco, actuando con una función neutralizante. De esta manera, impedir la interacción entre estos antígenos y las células del epitelio intestinal. La producción de proteínas antimicrobianas por parte de las células intestinales, porque la microflora no ejerce una reacción proinflamatoria en el intestino. El epitelio intestinal expresa receptores CRRP tantos en su región lateral, apical y basal. Pero la expresión de estos CRRP es baja en ausencia en la normalidad, a excepción de fenómenos inflamatorios. Por otro lado, la distribución de los CRRP está polarizada en el epitelio. Esto significa que tiene baja expresión de RRP en la cara apical del enterocito y una alta expresión de RRP en la cara basolateral. Esto se traduce en que, cuando un microorganismo logre atravesar el enterocito, será reconocido por estos CRRP en la cara basal, activando el perfil inflamatorio de estos enterocitos. La flora comensal entonces no logra alcanzar la membrana basolateral del epitelio. En condiciones homeostáticas, la interacción del enterocito con el microbiota no genera reacción inflamatoria. Se producen moléculas, principalmente linfopoyetina de la estroma tímica, TSLP, y en menor medida prostaglandina E2, que les imponen a las células dendríticas, DC, de la lámina propia un perfil no inflamatorio, IL-10 y TGF. Prevalecen los perfiles TH2 y TREC en infecciones o daño del epitelio. Ante la presencia de patógenos que pueden acceder a la cara basolateral del enterocito y producir daño en la mucosa, se cambia el perfil de los enterocitos, libera DAMP y citocinas inflamatorias, y se produce la activación de las células dendríticas y la reacción inflamatoria. Reclutamiento y activación de células fagocíticas. Prevalecen los perfiles TH1, TH17 y TCD8+, organización del GALT. Dentro del GALT existen los sitios inductivos, que son órganos linfoides secundarios, en los cuales linfocitos T y B vírgenes se activan, se expanden y luego se transforman. Luego van a migrar por un perfil migratorio a asentarse a un órgano específico o particular, que esos últimos son los sitios efectores. Dentro del GALT existen 3 sitios inductivos, que son placas de Payer, ganglios mesentéricos. Es un ganglio linfático, solo cambia la localización en el cuerpo. Y por último, el menos importante, son los linfocitos linfoides aislados, que se encuentran en la lámina propia. Ingreso del antígeno en los sitios inductivos y efectores del GALT.
El ingreso de los antígenos desde la luz de a la lámina propia puede efectivizarse por tres caminos diferentes. A través de los enterocitos, a través de las células M, al ser capturados en la propia luz de por las células dendríticas. A través de los enterocitos. Es por la vía transcelular que es la endocitosis del antígeno en la luz intestinal para luego ser expulsado por exocitosis por el otro extremo basal del enterocito en la lámina propia, aunque este tipo de transporte es muy escaso en los enterocitos, pero puede llegar a pasar. A través de la vía paracelular entre el espacio que hay entre dos enterocitos, el cual en un estado inflamatorio estas uniones estrechas suelen estar debilitadas, por lo que se ve facilitada esta vía. Otro motivo por el cual está facilitado es la pérdida de la integridad de este epitelio. Esto puede estar dado por una lesión, una quemadura, etc., al ser capturados en la propia luz de por las células dendríticas. Las células dendríticas interactúan con los enterocitos formando uniones estrechas transitorias mediante ocludina y claudina que se encuentran en sus prolongaciones, llamadas dendritas. De esta manera van a poder extender su dendrita entre este espacio que hay entre los enterocitos y van a extender su dendrita hacia la luz intestinal. Estas dendritas en la luz intestinal van a responder a la presencia de PAMPs o quimiosinas inflamatorias, van a endocitar al antígeno que reconozcan y luego van a retraer esa dendrita. Las células M constituyen la manera más habitual del ingreso de los antígenos hacia la luz intestinal de la lámina propia. Se caracteriza por tener un escaso glicocálix por lo que puede interactuar con los antígenos. Presenta una amplia cantidad de receptores para los antígenos y tiene una alta capacidad de endocitosis, mediada por receptor o sin participación de los receptores. Entonces van a endocitar al antígeno y lo van a expulsar en la lámina propia. ¿Cuál es el destino de estos antígenos que lograron ingresar a la lámina propia? Si logro ingresar a través de la célula M, puede tener una placa de Payer por debajo o de manera cercana, por lo que este antígeno va a ser reconocido por linfocitos B o células dendríticas que van a fagocitar a este antígeno. También puede suceder que por debajo de esta célula M se encuentren linfocitos, células dendríticas y macrófagos constituyendo un folículo aislado, por lo que también van a ser reconocidas. Si logro ingresar mediante una dendrita de una célula dendrítica ya se encuentra endocitado, por lo que ahora va a ser degradado y procesado para el proceso de la presentación del antígeno en los órganos linfáticos secundarios. Si logro ingresar por los enterocitos es muy probable que se encuentre con múltiples células dendríticas y linfocitos B1 y B2, por lo que le espera el mismo destino. Estructura de los tres sitios inductores del GALT. Tanto como en la placa de Payer como en ganglio mesentérico vamos a encontrar dos zonas definidas que son la zona T que está conformada para la paracorteza en el ganglio mesentérico y la zona T en la placa de Payer, que está compuesta en ambos casos por linfocitos T. La otra zona es la corteza en el ganglio linfático y el centro germinal en la placa de Payer que va a estar conformada principalmente por linfocitos B. En estos ganglios mesentéricos y placas de Payer es el sitio donde se va a realizar la presentación del antígeno y la activación de linfocitos T y B, por último, el folículo aislado o linfocitos de la lámina propia o folículos linfoides, se van a caracterizar por estar conformados por linfocitos T y B, macrófagos y células dendríticas. Se pueden encontrar por debajo de una célula M, cercanos a una célula M o a una placa de Payer. En estos folículos es donde se va a procesar al antígeno y se va a realizar la activación y expansión clonal de linfocitos T y B, sitios efectores. Una vez realiza la presentación del antígeno, este linfocito se va a diferenciar en un perfil en específico. Esta diferenciación depende de múltiples factores los cuales son el antígeno, los receptores que se activaron en la célula dendrítica, el lugar en donde se encontraba la célula dendrítica, las quimiosinas con las que interactuó la célula dendrítica, las quimiosinas que se encuentran en el medio del linfocito T o B. Estos factores también determinan un perfil migratorio particular y esto va a determinar que migre de manera específica hacia los sitios efectores del GALT. Los sitios efectores son lámina propia, epitelio. Una vez que migren van a permanecer en la zona llamando a esto proceso homing. Activación y homing de linfocitos T. Los linfocitos T vírgenes se activan en las placas de Payer o ganglios
linfáticos mesentéricos o folículos aislados, se van a diferenciar en diferentes perfiles efectores. Posteriormente a esta diferenciación, algunos se van a diferenciar en linfocitos T de memorias centrales, LTMC, y efectores, LTME. Las células efectoras y los linfocitos TMI van a expresar dos receptores A4B7 y CCR9 que permitirá su reclutamiento desde la circulación hacia la lámina propia intestinal. La A4B7 es una integrina que actúa como receptor de homing de linfocitos T, el cual interactúa con la adesina vascular MADCAM1 del endotelio vascular de la lámina propia. El CCR9 es un receptor de la quimiosina CCL25 producida por los enterocitos. Los enterocitos que hayan entrado en un perfil inflamatorio van a secretar CCL25. Esto va a ocasionar un gradiente de concentración de quimiosinas que va a generar este homing hacia la lámina propia. Asimismo, con la utilización de la A4B7 van a poder interactuar con el endotelio vascular de la lámina propia para poder extravasarse. Los linfocitos T intraepiteliales CD8 expresan AEP7. No confundir con AEP7, que se asocia con la E-caderina de la superficie vasolateral del enterocito y le permite ser intraepitelial. Se estima que cada 4 enterocitos se encuentran un linfocito T intraepitelial CD8. Activación y homing de linfocitos B. Los LB2 se activan en las placas de Payet o ganglios mesentéricos. Los LB1 peritoneal se activan en los ganglios linfáticos. La activación de LB en el GALT favorece el cambio de isotipo a IgA. Los plasmoblastos provenientes de LB que se activaron en el GALT expresan A4B7 y CCR9. Como ya habíamos mencionado, el A4B7 va a ser utilizado para interactuar con el endotelio vascular de la lámina propia para poder extravasarse. El CCR9 es un receptor de la quimiosina CCL25 producida por los enterocitos. Los enterocitos que hayan entrado en un perfil inflamatorio van a secretar CCL25. Esto va a ocasionar un gradiente de concentración de quimiosinas que va a generar este homing hacia la lámina propia. De esta manera, los linfocitos B1 y B2 van a secretar IgA y se van a localizar en la lámina propia del intestino. IgA secretoria. De esta manera vamos a tener plasmocitos provenientes de B1 o B2 que se van a encontrar en la lámina propia secretando de manera continua IgA. Esta IgA va a ser transportada hacia la luz intestinal por un proceso llamado transcitosis. Se une en la cara basal del enterocito con un receptor poly-IgG, es endocitado, se mueve por una vesícula sin degradarse y se libera en la luz intestinal. Nótese que el anticuerpo se adhiere a un fragmento dimérico del receptor poly-IgG. Esto le va a dar una resistencia a la acción de diferentes proteasas de la luz intestinal. La IgA secretoria es dimérico, mientras que la IgA sérica es monomérica. Esta IgA tiene un papel fundamental en el control de la microbiota y tiene acción neutralizante. Contacto: si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram /. Medicina Matanza, WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal: si quieres apoyar el proyecto del canal, unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.